Hola, bienvenidas. Hoy es 7 de diciembre, nos vamos a preparar para el 2026 y es un recorrido muy interesante que hoy les he preparado. Durante varias semanas he estado preparando este material que nos va a guiar con respecto a lo que nos está esperando en el 2026. Aquí hay un pequeño guión que yo hice al respecto de qué es el 2026 desde mi perspectiva. Por supuesto que hay diferentes elementos que yo dejé de lado. Algunas, la luna llena no está, la luna llena no están. ¿Saben qué? Eso valdría la pena ponerlo en otro podcast, en otra presentación, en otro taller. Pero por ahora vamos a centrarnos en los puntos primordiales del 2025. Entonces, Janet Durán no está en este momento con nosotros, pero prácticamente está en backstage, está apoyándonos desde el otro lado del telón, por así decirlo, y está acompañándonos o acompañándome constantemente en este reconocimiento de astros. Y lo importante no son los astros, lo importante son ustedes, las personas, el mundo, las ideas, las acciones, los deseos, los caminos, los trayectos, los sucesos que marcan a la humanidad y a cada familia y a cada persona. Y estas dinámicas familiares y sociales tienen un destello, tienen un rasgo, tienen una sensación que vamos a tratar de recorrer. Este taller intensivo, breve, vamos a tratar de partirlo en dos partes. El primero va a ser exponer cuáles son los puntos primordiales a poner atención en este 2026 y la segunda parte va a ser para ver sus cartas, para ver sus rasgos personales en cuanto a los grados, las casas, las alineaciones que les van a acompañar. Entonces, son 2 horas de recorrido o menos que, o incluso poco menos que eso, pero vamos a tratar de ir a una velocidad apresurada o un tanto agilizada para que podamos recorrer estos 12 meses. Son 365 días, vamos a partirlos en varios cachitos para poderle darle eh, entendimiento a lo que viene en este 2026. Todos los años se presentan nuevas alineaciones, son posiciones únicas de los astros, pues una interpretación astrológica idéntica a la anterior nunca sucederá, nunca sucede. La forma en la que hoy los planetas están distribuidos, si se llegan a volver a presentar, sería varios milenios en el futuro, lo cual, eh, pues prácticamente eso no nos interesa porque ni siquiera los nietos de mis nietos van a tener la oportunidad de vivir una alineación como esta, en la que exactamente hoy donde está Mercurio, exactamente hoy donde está el Sol, exactamente hoy donde está Plutón y todos los demás astros, no se vuelve a repetir. Entonces tenemos que aprender por cachos. Es como si yo aprendiese de cine viendo muchas diferentes películas. El director no se parece, el actor no se parece, el guión no se parece, la iluminación no se parece y sin embargo estamos usando diferentes articulaciones a la hora de observar, aprender y distinguir, por así decirlo, un arte. En este caso, pues me refiero al cine. Bien, vamos a pasar a un poco nuestro guión de hoy, que es lo que nos espera para la próxima hora. Estos 12 puntos que tengo aquí para ustedes eh, hay que corregirlo un poco con respecto a que supuestamente hay una conjunción de planetas en Acuario. Eso ahí yo me equivoqué, estaba yo un poco borracho, no sé, pero la idea está en que hay por ahí un puntito que definitivamente no existe. Piscis, febrero, por aquí lo puse, aquí está, el 23 de febrero. Este punto 7, curiosamente, no existe. Pero bueno, son cosas humanas, ¿verdad? Esto quiere decir que yo no lo hice con ChatGPT, esto no lo hice con inteligencia artificial, definitivamente lo hice con mi cerebro, con mis ideas, con mis conocimientos y con mis manitas que tienden a fallar de vez en cuando porque así somos. Bien, aquí tenemos 12 puntos y vamos a agregarle otros puntos más a entender cómo es el 2026. Vamos a empezar con un 6 de enero. Hay una conjunción Venus-Sol. Un 9 de enero, una conjunción Marte-Sol. Hay una conjunción Sol-Mercurio en enero. Aquí tenemos 6, 9, 21 de enero. ¿Por qué tenemos tres alineaciones tan llamativas en un mismo mes a solamente días de distancia? Es impresionante que enero y febrero y marzo estamos iniciando el 2026 con una oleada de sensaciones y de emociones que vamos a tratar de describir, pero definitivamente enero tiene varias alineaciones llamativas. Ya luego se presentarán otras alineaciones juntas en julio o juntas en agosto, pero vaya, es normal que haya meses
un tanto más silenciosos, un tanto menos ajetreados, porque algunos elementos se juntan, se disparan, se detonan en un mes específico como es en este caso enero. 14 de febrero, un día famoso, pero resulta que Saturno ya se mete a Aries. Ahorita vamos a describir qué significa. 18 y 19 de febrero, un cúmulo extraño, atípico, curioso, muy fácil de interpretar, que es la gente, como les acabo de decir, se pone borracha cuando hay un poco de exceso de Piscis y va a haber 2 días con un poco más de Piscis en lo normal. 20 de febrero, Saturno conjunción con Neptuno, una alineación primordial. Uno de los puntos más importantes de esta charla tiene que ver con el 20 de febrero. Vamos a centrarnos en el 20 de febrero, que va a marcar el ritmo del 2026. Y luego vendrán los eclipses solar y lunar, que de hecho me gustaría abrir también un taller intensivo para aprender todo lo que se tiene que decir, y sin embargo lo vamos a abarcar un poquito a continuación. 26 de abril, Urano entra a Géminis, pero para quedarse hasta el 2033, cuando esto ya lo estuvimos viendo en el 2025 durante un par de meses. Trígono Júpiter-Neptuno, también un momento de cierta embriaguez, como que la gente va a estar en el deseo, en la capacidad, en el tono de quiero hacerlo todo y yo lo puedo todo y vamos a hacerlo todo. Y luego vendrán 2 trígonos más. Unos trígonos vamos a entender qué son, para dónde nos mueven, cómo funcionan. Y tenemos un trígono de aire, que es Géminis y Acuario, que significa que habrá muchas ideas casi volátiles en el mundo que nos va a estar moviendo a pensar cosas maravillosas, que significa el hecho de que vamos a reinventar el mundo por medio de estos 3 trígonos al hilo y en medio un eclipse. 20 de julio, 17 de julio, ayer al revés, ¿verdad? Primero el 17, luego el 20 y el 31 de agosto. Pero bueno, la idea es que un trígono es una alineación benevolente o prometedora y sin embargo están todas en el segundo semestre 2026 con un planeta, uno de los planetas más benevolentes que es Júpiter, un planeta también un tanto embriagante, intoxicante, acelerador que es Urano y un planeta le tenemos un poquito de miedo y de respeto que es y Saturno y Plutón son los planetas a los cuales hay que tenerle consideración porque nos mueven en procesos un tanto radicales. Vamos a hacer un breve repaso de la astrología, que son los astros, los planetas. En este caso, astros y planetas significa lo mismo. En inglés le dicen stars, o sea, si hay que entender qué significa planeta o astro, en inglés le dicen star. Bueno, pues estrella es el sol o estrella se ve muy lejos, pero bueno, aquí intentamos que son los cuerpos que vemos en el cielo. El sol representa la vitalidad, el estrellato, las personalidades grandes, las personas que vemos en la farándula, las personas que llaman nuestra atención, las personas que vemos en la tele, en las pantallas, a las personas que vemos googleadas, por así decirlo. Pero también representa la creatividad, los hijos, todo lo que nos impulsa el corazón. La luna es lo de dentro y representa la protección, la grupalidad, la familia, las mujeres, los alimentos, los procesos nutricios. Mercurio. Cuando hablemos de Mercurio, nos vamos a referir a los jóvenes, a los transportes, a la comunidad gay, al sistema nervioso y todo lo que tenga que ver con la practicidad. Venus nos habla del arte, la belleza, la sensualidad, el placer, la comodidad, la diplomacia. Y cierta estabilidad hay en torno a Venus y nos refiere a todo lo que sea deseable. Marte, y es el astro que desde acá lo veíamos ya en los tiempos antiguos como un punto rojo y rojo se pone el metal cuando está al fuego y representa de guerras, nos habla de guerras de deportistas, de agresión, de conflictos, del hierro mismo y de lo masculino. Así también Venus nos habla de las mujeres, especialmente en el tono sensual. En el tono femenino maternal es la luna. Vamos con Júpiter. Estos estarán hablándonos de guías, de gurús, de optimismo, de exploración, de jueces, de lo teórico y todo lo que tenga que ver con el acercamiento a lo divino, a todo lo que sea religioso, especialmente religioso. Saturno, lo sólido, las barreras, los límites, las leyes, el gobierno. Entonces, cada vez que tú quieras saber cómo va a estar el papá gobierno, Saturno, cómo van a estar los temas jurídicos, Júpiter, cómo van a estar las guerras, Marte, cómo va a estar el mundo fashion, Venus, cómo va a estar los coches, los transportes. Ustedes vieron hace unos días cómo las carreteras alrededor de la Ciudad de México se detuvieron. Mercurio retrogradó entre Sagitario y Escorpio y se detuvo en la Ciudad de México, porque había una necesidad de reconóceme, de hazme justicia
y si no te va a doler, y eso es Escorpio. Y bueno, la luna tiene mucho que ver con la forma en la que las personas pueden sentir. Pues la luna hay que vigilarla constantemente porque nos habla de cambios emocionales a plazos de 2 días y medio. Entonces, hace 2 días y medio estábamos en un signo diferente a este. Y así sucesivamente, y la luna con el sol nos va marcando las lunas nuevas. Y la luna cada mes nos marca lunas llenas. Me detuve en Saturno porque esos son los 7 astros básicos que veíamos en la antigüedad. Ahora llegó Urano, Neptuno y Plutón hace 150 años prácticamente para acá. Vamos entendiendo cómo funciona Urano y Neptuno y Plutón en la astrología y nos habla Urano de la innovación, los aviones, la tecnología, lo anárquico, la revolución, la necesidad de romper con las barreras. Saturno de las barreras, Urano es romper con las barreras. Neptuno es la fantasía, lo deforme, lo espiritual, lo trascendental, lo etéreo, lo sublime, lo fantasmal, la inspiración, las drogas, el escape. Es decir, yo no quiero estar aquí, quiero estar en otra realidad, en una ensoñación. Plutón, destrucción, regeneración, renacer, lo subterráneo, el crimen, organizado o no, el crimen. Entonces, Plutón nos habla de los procesos de renacimiento, de volver a repararte, de levantarte. Plutón nos habla de la capacidad de ir a las raíces, de enterrarnos como una semilla y de volver a levantarnos. Resiliencia son los temas de Plutón. Vamos a reconocer las alineaciones. Son pocas. Para este caso, podríamos haber hablado de otras 8, 7 alineaciones, pero vamos a quedarnos con estas que tenemos aquí, apenas 6. Una conjunción es algo que está muy cerquita entre dos planetas, o sea, están cerquita. Una oposición están partiendo el pastel a la mitad. Un trígono son 120 grados, son 3 puntos equiláteros en un círculo, 90 grados, entonces partimos el pastel en 4, están a 90 grados. El sextil partimos el pastel en 6 y el quincuncio. Este es un poquito más complejo de entender a distancia, pero es enfrente del signo del que quieres hablar, +1 y -1. Son 150 grados aproximadamente, prácticamente, cercanamente. Y las conclusiones nos hablan de inicios, de comienzos, de un reset, de puertas, de aperturas, de empezar. La oposición nos habla de contraposiciones, de choques, de confrontación, de disputas, de debates. Una oposición es muy sana porque tú hablas con el otro o te encuentras con el otro y dialogas un poco acaloradamente y también se dicen las verdades, pero definitivamente es frontal, es confrontativo y frontal y es una buena alineación. No es tan pesarosa como muchos creen porque uno intenta decirle al otro, quiero que sepas mi verdad y quiero tal vez entender la tuya y quiero que sepas que estoy viendo algo que tú no estás viendo, porque yo estoy viendo lo que está detrás de ti y tú estás viendo lo que está detrás de mí y nos podemos ayudar mutuamente. Esa es la oposición. El trígono sí es de dicha, sí es de cooperación, sí es de entendimiento entre dos planetas. Hay mucho flujo y fruto entre dos planetas a 120 grados de distancia. Este trígono, aunque puede sonar como uno de los más deseables y jugosos del zodiaco, muchas veces trae el hecho de que traigan los vicios, despierta los vicios en los planetas y posiblemente hay que tenerle más cuidado a los trígonos que a las cuadraturas. Porque la cuadratura de qué nos habla? De tensión, fricción, desafío, obstáculo, crisis y presión. Pero vaya, los diamantes se crean en función de la presión. Las crisis nos ayudan a responder, las fricciones nos ayudan a entender que no cabemos en ese lugar y los obstáculos nos ayudan a fortalecer los músculos. Es decir, parece que la virtud es trígono, no, la virtud es cuadratura. El vicio puede ser el trígono. Bueno, vamos al sextil, que sería un punto medio entre los dos anteriores. Diálogo, intercambio, estímulo, conexión. El estímulo, entendámoslo como una herramienta, como si llegasen opciones a tus manos. Entonces los sextiles van a ser muy benevolentes y oportunos en el camino de este 2026. Quincuncio es un reajuste, es un desfase, es una incomodidad, es una obligación, es una tensión, es un sacrificio, es también aprender a soltar. Entonces, el quincuncio, para mi gusto, es de las alineaciones más exigentes porque definitivamente te va a enseñar y definitivamente te va a transformar. A veces uno más que otro, dependiendo de por dónde esté el camino, pero la idea está en que tiene dos fases. Una es sanación y la otra es
pues un poquito más tumbarte para que entiendas que tu ego necesita bajarle rayitas de volumen. Entonces, vamos a visualizar cómo se entiende estos iconos. El sextil, pues un asterisco. El quincuncio como una mesita. La cuadratura lo dice la palabra. El trígono lo dice casi la palabra. La oposición, insisto, es partir el pastel a la mitad. Y la conjunción es una cerecita, o a mí me parece eso, es una cosa que involucra una distancia muy cercana a 0 grados o un máximo de 6 grados, yo diría. Pero algunos dicen que 10. Yo digo que mientras menos grados, pues obviamente más obvio es la conjunción. Nuestro camino 2026 lo vamos a empezar con Venus. Venus tiene algo que decirnos al principio del 2026. Aquí tenemos dos fechas. Una ya comienza este 6 de enero, o sea, estamos a un mes de distancia. El 6 de enero, ¿qué es lo que yo espero? Aquí está VSP, significa Venus Star Point. El Venus Star Point en este 2026 ocurre en dos puntos, en dos momentos. Uno es en Capricornio, el otro es en Escorpio. Uno es el 23 de octubre, el otro es el 6 de enero. Uno es en el grado 0 de Escorpio, el otro es en el grado 16 de Capricornio. Claro que todo esto está quedando a tu disposición y las imágenes van a quedar a tu disposición y no tienes por qué aprenderte estas fechas, pero vamos a tratar de esclarecer de qué estamos hablando. Por supuesto que uno nos está hablando de la cabra que asciende y otro nos está hablando de Escorpio, el representante de lo subterráneo que va a la minería, a los muertos y a la resurrección y a lo macabro a veces. Pero vamos a entender de qué nos habla. La suma de Venus y el Sol implica armonía, un comienzo para la moda, las inversiones, los vínculos estratégicos, los amores, las artes, perdón, el entendimiento entre los dos polos opuestos muchas veces. Pero la idea es que el Venus Star Point es un proceso bastante benevolente para las mujeres, para los amores, para las inversiones, como lo acabo de decir, pero hay una distinción en Capricornio y en Escorpio. En Escorpio tiene mucho más que ver con el dinero, con las pertenencias. Hay una viabilidad para que la política esté muy pujante, muy briosa en esos días. Vamos a decir que fácilmente abarca 3 días antes y 3 días después, es casi una semana. Y eh, los temas de divorcios hacia los últimos días de octubre y buena parte del cierre del 2026 van a estar muy presentes, pero no estamos pensando solamente en el divorcio como los que hay entre hombres y mujeres. Estoy hablando de separaciones entre dos cosas que estaban unidas, empresas, personas, dinámicas, pactos, no solamente son un matrimonio. Ahora, vamos con Capricornio, que es un reset para la arquitectura, para los contratos gubernamentales, para la gente que está en vínculo con los Capricornio, para la gente que tiene inversiones en cosas terrenales, en inmuebles, especialmente cosas que ya están edificadas. Inmuebles que no tienen ninguna edificación, pues esos no entran aquí. Inmuebles que dicen, bueno, es que tiene dos, tres, cuatro pilares y eso pues ya va a despertar, esos temas van a despertar en este inicio del 2026. Pactos con profesionales, o sea, la necesidad de preguntarse cómo puedo llegar a ser más profesional o un profesionista más recto es algo que vamos a estar viendo en las cabezas de las personas del 6 de enero en adelante, fácilmente desde un 2 4 de enero hasta un 12 este, eh, vaya, ya diría que prácticamente todo el mes, pero empieza desde el 6 de enero esta sensación de tengo que pulir las líneas, por así decirlo, porque la dinámica capricorniana es todo tipo de directriz que nos ayude a edificar y formalizar. Vamos con el planeta opuesto, vamos con Marte se nos presenta en enero. Marte en conjunción con el Sol es una alineación tremenda porque acaba de ocurrir el Venus Star Point y Venus y Marte van a estar ahí como correteándose el uno al otro. Vamos a empezar 2026 con mucho tema, con mucho jugo, con mucha carnita, con muchas dinámicas, con muchas decisiones. ¿Por qué? Marte tiene un papel relevante en esta conjunción ya que algunos signos son mejores para la expresión del astro de la lucha. Marte. En el caso de este astro se le reconoce como exaltado en Capricornio. Hay posiciones en las que se dice que los planetas no están en la mejor posición, en la mejor dinámica para expresar sus capacidades. Eh,
Digamos que el aceite de oliva no va con todos los alimentos, el aceite de coco no va con todos los alimentos, digamos que el ajonjolí no tiene que estar en todos los alimentos, es decir, no todo va con todo, pero aquí el astro de la guerra está bien colocado en Capricornio porque lo que quiere Capricornio es conquistar. Y bueno, eh, Marte, pues digamos que también. Esta conjunción es un inicio adecuado para empresarios, para los hombres, para temas profesionales, para la construcción, como lo he venido diciendo, para el gobierno, y en el peor de los casos, pues nos pone en una actitud muy aguerrida, agresiva, individualista, un poco más fría, en el sentido de que, insisto, nuestro lado, esta capacidad que tenemos de ir en busca de la conquista brota, pero hay que mantenerla todo el año, porque pues si brota un día, dos, tres, cuatro, pues no sé qué vas a poder conquistar en 4 días. La verdad es que necesitas continuar un proyecto. Es un excelente momento para iniciar un proyecto, lo que tú quieras, pero definitivamente ya tenemos enero, los primeros días de enero, la primera semana de enero, como un impulsor y un detonante de innovación que nos dice 2026 es un gran año. La casa en la que se desenvuelve esta conjunción dentro de tu carta astral podría avisar de la llegada de un conflicto, de la llegada de una figura masculina madura, o el comienzo de batallas, de guerras, o también podría estarnos hablando de decisiones y acciones dotadas de valentía. Vamos a entrar en este tema, ahí pone un asterisco, detecta que el 19 de Capricornio, vamos a detectar en qué casa se encuentra, porque podría estar trayendo conflictos, luchas o simplemente temas muy interesantes en las que uno intenta edificar y el otro pues tal vez no está tan disponible a eso. 21 de enero, el Sol está junto a Mercurio en el grado 1 de Acuario. Entonces ya tuvimos Sol conjunción Venus, ya tuvimos Sol conjunción Marte, y vamos a tener Sol conjunción Mercurio, todo en enero. Ahora, Mercurio y el Sol logran una conjunción varias veces al año, a veces 7, a veces 6. Esta es una gran conjunción ya que se logra en la compañía de Plutón y de Venus y de Marte. Voy a decirles cómo se ve esta alineación. Allá en Capricornio está Sol, Venus, Marte, Plutón y Mercurio prácticamente participando en una conjunción que dice, wow, eh, pues vamos a liberar nuestra mente, porque de eso nos habla Acuario. El 21 de enero, con el Sol en el día 1 de Acuario, bueno, en las primeras 24 horas, lo que nos va a estar diciendo es necesitas integrar nueva información. Esta conclusión es un inicio adecuado para el mundo de la tecnología, la aviación, la libertad o la liberación, la apertura al conocimiento y la llegada de muchísima información. Aunque es una conjunción compartida con otros tres astros, el verdadero punto de atención es Plutón. ¿Por qué Plutón? Porque Plutón lleva pocos años ahí, casi dos, bueno, a lo mejor vamos para el tercero, pero realmente lleva muy pocos meses, a comparación de los muchos que se va a quedar. Plutón es un tema prioritario, lo vamos a ver en esta gráfica, cómo Plutón está muy cerca de tener un trígono Urano o con Neptuno o en conjunción con Marte. ¿Y qué significa todo esto? Significa que la alineación que tenemos en este 21 de enero también nos va a impulsar a tomar acción y decisión. ¿Con respecto a qué? Nos van a acompañar amigos, vamos a querer quitarnos barreras, límites, todo tipo de estorbo, todo tipo de grillete que nos había estado amarrando el tobillo. De hecho, hay que cuidar mucho los tobillos en estos días. Es muy posible que la gente se rompa el talón de Aquiles por dar el mismo paso que da todos los días. Es muy necesario cuidar el talón de Aquiles en estos días. Cerca del 21 de enero puede abarcar fácilmente 2 días antes y hasta 5 días después. Eh, es muy probable que las personas estén teniendo hasta espasmos por una cantidad enorme de información y de tensión y de aceleración que vamos a estar teniendo en las primeras 3 semanas de enero. Mercurio junto al Sol activa los líderes jóvenes a las posturas radicales, es decir, yo me voy completamente al negro, me voy completamente al blanco. Información explosiva, eso es una palabra muy típica de Plutón en Acuario, o llegan tecnologías en función de energía cuántica y nuclear o radioactiva. Esto ya es un poco de todos los días, posiblemente todos los días recibimos información de que algo impresionante está pasando en la tecnología, pero definitivamente es muy probable que nos interese, nos apasione, nos despierte una gran curiosidad.
Bien, ahora vamos hasta un 14 de febrero. Ingresa Saturno en Aries. Esta no es una alineación, es una posición, la cual es bastante importante debido a que el 12 de abril del 2028 ya está terminando Saturno en Aries. O sea, vamos a ver Saturno en Aries todo 2026, a partir del 14 de febrero y el 100% del 2027. Ahora, Saturno en Aries sucede como cada 30 años, nos deja ver jóvenes líderes en su respectivo campo o personas que aspiran a ser grandes personalidades en la sociedad. Saturno como símbolo del sabio se ve entorpecido, entre comillas, al intentar ponerse el rol del joven inexperto atrevido. El inexperto atrevido es Aries, el experto o el viejo o el sabio, incluso el encorvado por el tiempo es Saturno. Entonces, imagínate a Brad Pitt hoy con sus 50 años, tratando de colocarse en la posición de ser el bachiller que se enamora por primera vez. O sea, eso lo hizo hace casi 40 años, hace casi 35 años. Pero hoy, pues un hombre de 50, pues dime que eres director, dime que eres perfecto, dime que eres maestro, dime que eres el papá de los alumnos, pero no dime que eres alumno de bachiller, ¿verdad? Eso es como que no cabe en la lógica. Bien, este proceso no es completamente nuevo. Lo vimos por un par de meses entre junio y agosto de 2025. Son 2 años para atreverse, para reconocer, para construir, para empezar, para accionar en campos nuevos. Induce a las metas concretas. También puede traer excesiva madurez, perdón, excesiva dureza o egoísmo. Los cumpleañeros de 20 y 30 años, los cumpleañeros que en el 2027 están cumpliendo 29 y 30 años, los que en este 2026 cumplen 29 y 30 años, están aprendiendo a no caer en el exceso de cautela o temor. Vamos a ver a personas muy temerosas o personas muy en el polo opuesto, ¿verdad? Son personas que están deseosas de romper con las reglas y hacer las propias. No ser unos revoltosos, un poco sí, pero más bien el yo quiero tener mi propio gobierno, por así decirlo. Permite dirigir la ambición con determinación y lograr grandes resultados. Es un gran momento para que nos demos cuenta que 2026, ya con lo que empezó en enero y ahora a partir de un febrero, nos está diciendo que hagas, que acciones, que decidas, que empieces, que emprendes, que te atreves, que saltas, porque es un año en el cual los caminos se abren o están a disposición de revelarse como puertas de accesos para ti. 18 y 19 de febrero, supercúmulo de Piscis. Bueno, esta no es una conjunción en sí, esta no es una cuadratura en sí. Un 18 y 19 de febrero tenemos Luna, Mercurio, Venus, el nodo norte del Sol. Es bastante atípico que tengamos tantos astros en Piscis, pero bueno, a veces sucede. Puede traer una sensación de caos y desorden. Yo sugiero que las personas que lo notes en tu agenda, 18 y 19 de febrero, ve por poesía, ve al jazz, ve al teatro, ve al cine, abre un libro de Harry Potter, pero los procesos lógicos, como las finanzas, como la administración, como lo jurídico, no va a funcionar del todo efectivo. O sea, este es un día en el cual hay que decir a la gente, no vayas al notario, no vayas al abogado, no vayas a tus clases de matemáticas, ya te lo estoy diciendo, ve a las artes, la danza, la música, la pintura, pero son días en los cuales se necesita o da una disposición para que nos acerquemos a lo trascendental, a lo etéreo, pero definitivamente la lógica está un poco ida en este día. Bien, ¿por qué caemos en lo fantasioso? Es irreal, ilusorio, adictivo, nos vamos hacia todo lo que sea la escapatoria, la necesidad de no estar en este lugar. Pero bueno, no es una conclusión cuadratura oposición, ni siquiera entró un planeta en tal signo, porque ya habría sucedido el 18, pero el 19, pues ya es el segundo día de Pisces, pero la luna pasó por ahí. O sea, realmente es un día típico que yo preferí compartírselos para que lo tengan anotado. Vamos a un 20 de febrero. Ya estamos otra vez en un día clave de 2026. Es Saturno junto a Neptuno. Escuchen lo que les tengo que decir. Esa es una conjunción casi lograda en el 2025. Estos dos astros se acercaron mucho, aunque no se cumplió del todo el momento exacto de unión. En el peor de los casos podría nacer una nueva droga o una nueva guerra santa.
Esta es una de las más grandes alineaciones del año, pues no había ocurrido desde la caída del muro de Berlín, y así cada treinta y tantos años atrás. Esta alineación es un poderoso comienzo, especialmente en ámbitos políticos, gubernamentales, sociales, ideológicos, militares, humanitarios, científicos, marinos, artísticos. A ver, ¿por qué militares? Porque es el cero de Aries. ¿Por qué humanitarios? Porque Saturno es regulador y Neptuno es casi sentimental, casi emocional, casi sensitivo, casi espiritual. Entonces, por eso es artístico. ¿Y por qué ideológico? Porque va a mover a las masas. El papel de Neptuno es dirigir a Piscis y Piscis se mueve en cardumen, por así decirlo. ¿Por qué gubernamental? Bueno, porque es el papel de Saturno. O sea, son tres fuerzas que hay que condensar. Primero que nada, en estas tres fuerzas están dadas por una conjunción que sería, ya les vuelvo a repetir, Saturno a una distancia mínima de Neptuno en el grado cero, casi uno de Aries. ¿Qué significa todo esto? El cero es un comienzo. El signo de Aries es el primero. Saturno es condensador, Neptuno es justamente lo contrario, es algo que disuelve. Entonces, gran parte del 2025 nos ha avisado ya de lo que viene a desprenderse a los primeros días de marzo, los últimos días de febrero, a mitad de febrero, todo esto a nivel científico, a nivel político, que detecta o se induce que van a ser una nueva izquierda. ¿Qué significa una nueva izquierda? Que va a pensar sobre todo en el pueblo en la general, en la gran capacidad de contener, de darle contención, mejor dicho, a la mayoría de la gente y no estar pensando en solo algunos, en solamente los privilegiados. Entonces, es un movimiento que ocurre cada treinta y tantos años, entonces lo has visto ya cuando era 1989, me parece. Bien, esta es la alineación de la famosa conjunción Saturno-Neptuno. Voy a tratar de ponerlo aquí en la gráfica que se intente ver cómo Saturno y Neptuno están en el mismo grado, prácticamente en el mismo signo. Aquí está, no, este es Júpiter. Vamos a quitar a Júpiter. Saturno, Neptuno, Urano. Aquí Urano no lo puedo quitar del medio, pero al final y al principio de la barra dice 0,44 y abajo 0,44, en este caso de Aries. Y lo que indica es esta nueva regeneración espiritual que está viniendo a continuación. Bien, entonces, ¿qué les parece? Lo que hemos estado viendo de 2026 está esto, pues un poco alucinante, ¿no? O sea, no hemos parado de detectar una y otra alineación que ya estamos llegando a un eclipse lunar, en el grado 12 de Virgo. Para este punto del año, que apenas llevamos 8 semanas, los eclipses ya empezaron a vibrar un poco más cerca del estilo Acuario, lo que implica que en marzo es el último eclipse en el tono Piscis-Virgo. ¿De qué significa esto? Insisto, habrá un taller para eso. Pero en pocas palabras, todo lo que sea Piscis ha venido creciendo. Por tres razones. Porque Saturno estuvo ahí, porque Neptuno estuvo ahí en el 2025 y porque el Nodo Norte se ha desenvuelto gran parte de 2025 en Piscis. Y son 18 meses en total. Entonces, la idea está en que en el transcurso de los próximos meses, 2026, se van los nodos de Piscis Virgo para pasar a los signos anteriores que son Acuario y Leo, lo cual implicará que estarán haciendo temáticas relacionadas a manejar la libertad y a bajarle las rayitas al orgullo y a entender por qué es importante crear y ser artísticos y por qué es importante conectar con las personas y hablar con las personas y aprender astrología, porque de eso se trata el Nuevo Norte en Acuario, que va a haber un boom de astrología o que simplemente las personas van a intentar romper con paradigmas que posiblemente le han estado deteniendo. Los eclipses fortalecen un área y limpian otra. De alguna forma también lo limitan, lo constriñen o hasta debilitan. En el polo opuesto, a eso me refiero el nodo sur. Los eclipses con el nodo norte en Pisces y el nodo sur en Virgo fueron vistos hace aproximadamente en 17, 18 años atrás. Asimismo, los volveremos a ver en la misma cantidad de tiempo hacia el futuro. Dentro de 17, 18 años volverá a pasar lo mismo. Ahora, una cosa diferente es que dentro de 9 años aproximadamente, el nodo norte entre a Virgo y el nodo sur entre a Pisces. Eso será otro tema. Eso será algo dentro de 9 años prácticamente. Y bueno, ¿de qué nos habla el eclipse del 3 de marzo? Los puntos, los temas son muy
Piscis, que significa el hecho de que hay que sentir, hay que dar, hay que perdonar, hay que aceptar, hay que entender que no estamos aquí para siempre, hay que eh, salvar y respetar y rescatar los piecitos, hay que ir a los espacios de silencio. El silencio es un gran privilegio. Si yo quisiese comprar una casa, me pregunto qué tan cerca va a estar de una avenida y qué tan lejos va a estar de la calle más ruidosa. La idea es que si yo escucho murmullo de la ciudad, pues muy normal, ¿no? Porque yo vivo en una ciudad. Bueno, pero también podrías vivir a 20 kilómetros de la ciudad y tener todavía los servicios gracias a tu cochecito. Es decir, si tú escuchas el murmullo de la naturaleza, te es mucho más agradable dormir en la naturaleza debido a esos ritmos naturales de los cuales nuestros oídos están completamente entrenados a escuchar. Nosotros no estamos entrenados para escuchar autos todo el día. Nosotros podemos escuchar oleaje, río, aves, la danza del aire en los árboles, pero el ruido de los vehículos es algo que está atormentando tu sistema nervioso. Tienes que cuidarlo y tienes que respetarlo y tienes que enterarte de que el viaje del nodo, de los nodos en Virgo Piscis no ha terminado. Ya estamos al cierre en los últimos, ponle tú, meses, este, pero de todas maneras, la gran pregunta es si estás cuidando tu sistema nervioso y si estás dándole paso a escuchar el silencio del retiro. Ese sería uno de los mensajes de los eclipses. Vamos con los trígonos. Nos saltamos bastantes meses en el futuro, ya estamos en el 20 de julio, es un trígono entre Júpiter y Neptuno, en este caso en el grado 4 de Leo y Aries, es un trígono, como yo decía, que puede despertar el vicio, aunque muchos astrólogos piensan y se dice que puede ser muy benevolente, y la idea es que el trígono entre estos dos puede ser muy constructivo. Los trígonos entre planetas grandes tienen efectos por varias semanas, al menos dos. Para ser exactos a las fechas mencionadas, en este caso un 20 de julio, mínimo tienes que detectar 10 días previos y posteriores. Es decir, si tú estás 9 días antes del 20 de julio y dices, tengo la oportunidad de poner un muro, hacer un pilar, voy a dar un paso bastante fianzado en relación a mi dinámica profesional y liberar mi potencial, es un gran momento. Los trígonos, una gran alineación noble de 120 grados de distancia, permite pensar en un flujo de energía o actitudes de disponibilidad en la mayoría de la gente, en la mayoría de la gente. En otras cuantas, digamos un máximo 15%, se van a sentir un poco atormentadas porque el fuego de Leo y de Aries sí acalora, sí enciende, sí irrita, sí entorpece. O sea, si tú estás en una ciudad con cerca de 50 grados de temperatura, te da ganas de seguir corriendo de ahí. Vamos a dejarlo a 40 grados. Vamos a decir que estamos en una tierra al sur de Veracruz. ¿Y qué es lo que qué te va a incomodar? Te vas a preguntar dónde hay sombra, dónde hay aire acondicionado y dónde me meto a nadar como vaquita de mar, porque hace un calor tremendo y no puedo pensar. Si no puedes pensar, no puedes existir prácticamente. O sea, eres una papa que se quiere enterrar. Y este calor, ¿de qué nos habla? De que hay arranques de pasión, de que hay decisiones apresuradas, de que hay fuego literalmente en las noticias, de que hay una necesidad por accionar, pero no sabes por dónde, de que posiblemente estemos viendo a personas revelar su verdadera identidad gracias a que despertó su demonio interno. Estos dos astros en Leo y en Aries hablan de voluntad, valentía, proacción, atrevimiento, brillo, esperanza, fe, pasión, por temas cercanos o parecidos como el cine, el arte, el teatro, el deseo de defender grandes causas. Sí trae valentía, afortunadamente creo que es una de las mejores herramientas del año para que sencillamente estemos en decisión y en acción y proacción. Bien, al 31 de agosto estamos llegando al trígono entre Júpiter y Saturno, otra vez en un signo de fuego. A ver, Neptuno, y ahora Júpiter con Saturno. Es uno de los mejores momentos para que haya el entendimiento de para qué pongo reglas, para qué pongo leyes, para qué pongo lineamientos, para qué decidimos una vertiente, para qué hay bordes. Entonces, es una gran oportunidad de crecimiento gracias a lo gubernamental, gracias a poner leyes o debido a la regulación. Va a haber optimismo noble. Yo creo que estas alineaciones, una de las mejores o las mejores del año, es un momento en el cual el optimismo, la alegría, la valentía, la disposición, el atrevimiento se confabulan muy bien porque Júpiter
Habla de excesos y Saturno habla de completamente lo contrario. Nos habla de lineamientos, de poner las barreras y decir alto, espera, detente, pero ambos en cooperación, eso es lo mejor, no es una oposición, no es una cuadratura. Cuadratura tuvimos en 2024 una cosa que llevó a deformar las leyes aquí en México, pero ya pasó y aún así aquí estamos con las consecuencias de ello. Entonces, una de las fechas más adecuadas es el 31 de agosto, quítale, súmale 10 días y van a pasar cosas bastante oportunas. Aquí está la visión de lo que se nos presenta en un 12 de agosto, es un eclipse. El 12 de agosto ya la vibración empieza a despertar mucho más claramente hacia el tono Leo Acuario. ¿Y de qué nos habla? Primero que nada, las personas van a sufrir por la forma en la que son tratados por sus hijos o sencillamente habrá drama. Van a darse cuenta de lo importante que es plasmar como una forma de dar alivio al alma. Van a aprender a darse cuenta de que la vida puede ser más fácil si cooperamos, si nos entendemos, si nos agrupamos, si nos juntamos con las personas adecuadas. Nos vamos a ayudar a entender que estamos creciendo gracias a simplemente dar un paso proactivo y de decisión y muy probablemente todo lo que será 2 semanas antes y 2 semanas después de un 12 de agosto, estaremos viendo a personas que eh, eh, nos dirán que estarán haciendo cosas que nunca antes habían hecho y que querían hacer. Liberar su potencial es algo que todo el mundo necesita hacer todos los días, pero se logra gracias al camino de los 12 signos, perdón, de los 10 signos anteriores, que es la responsabilidad de Capricornio, la visión de Sagitario, el reconocimiento de la sombra en Escorpio, la apertura al diálogo en Libra y el reconocimiento de la disciplina con Virgo. Y la idea está en que unos cuantos elementos como los que acabo de decir, más la cooperación de Pisces, que es apóyate en el silencio espiritual o trascendental en el servicio, muy posiblemente será un gran año en el que podemos darnos cuenta de que aquellas barreras que nos estaban limitando, ¿cuáles son? El miedo, la vergüenza, el juicio, podemos deshacerlas. Podemos deshacer esos elementos que nos entorpecen. Eh, este trígono ya lo mencioné, prácticamente el trígono Júpiter-Saturno, esta diapositiva como que está fuera de lugar. Bien, ahora, ¿qué creen? Les traigo una sorpresa en este momento de la charla. eh, Les traigo pues una gran noticia. Nos va a acompañar Venus en el año. Eso significa que vamos a tener a Venus en los 12 signos del zodiaco y vamos a tratar de entender cómo funciona en los diferentes meses. Casi siempre se queda 25 días. Y Venus nos habla de pareja, de amar, de amantes, de todo lo que sea estético, de las dinámicas de la legalidad, de placer, el arte, la sensualidad y el poder de las mujeres. Estamos parados aquí un 10 de febrero porque 10 de febrero al 5 de marzo. A ver, pero ¿qué pasó con... Ah, perdón, aquí está. Entonces, aquí estoy en Capricornio. Empieza este 24 de diciembre en Capricornio, o sea que ahorita está en Sagitario, y al 16 de enero pasa por Capricornio. Y ahí lo que vamos a requerir, o lo que va a fluir, o lo que se va a presentar es construir, aterrizar, afianzar, solidificar, comprometerse, consolidar, perseverar y formalizar. Especialmente en relaciones, pero puede ser en lo legal, pero puede ser en lo estético, pero puede ser en el vínculo, pero puede ser en relación al acercamiento con el otro. Es un signo de tierra, nos pone los pies en la tierra, nos dice cuáles son las cosas que necesariamente hay que reconocer como un piso mínimo para avanzar. Bien, mi café todavía está muy caliente, voy a esperar otro poquito. Bien, entonces, el 17 de febrero y hasta el 9 de febrero tenemos a Venus en Acuario. Requerimos actividades liberales, atípicas, estimulantes, mentales, innovadoras, originales, futuristas, experimentales, desapegadas, un tanto sí, desapegadas. Venus en Acuario necesita aprender a socializar más. Vamos a necesitar como volver a abrazar los amigos o simplemente requerimos de cosas extrañas, nuevas y diferentes y muy posiblemente estemos viendo cosas muy divertidas
en esa temporada. Vamos con los próximos 25 días, primero en Piscis, luego en Aries, del 10 de febrero al 5 de marzo Piscis y del 6 de marzo al 29 de marzo, aquí sí, del 6 de marzo al 29 de marzo Aries. Ajá, del 10 de febrero al 5 de marzo Piscis, correcto. Bien, entonces, Venus en Piscis es de los más amorosos, es de los más deseables, es de los más románticos, es de los más inmersivos, es de los más ilusionantes. Ilusionantes quiero decir que te ilusionas mucho con lo que ves en un Venus en Piscis y significa que todo lo que sea fabuloso, o sea, cualquier cosa va a ver fabuloso y cualquier cosa la necesitas como que necesitas vivir un sueño, un cine, estar en la pantalla, sentirte en ensoñación. Es muy probable que haya, nazcan romances un tanto, este, pues, desapegados de la realidad. Pero bueno, en este tipo de casos, cuando hay Venus en Piscis, creo que funciona más los aspectos menos lógicos y los aspectos más alucinantes y irracionales, o todo lo que tenga que ver con las dinámicas fantasiosas o todo lo que tenga que ver con la esperanza de que algo funcione, pues sí, es más que nada Piscis. Ahora vamos a un signo de fuego. ¿Qué pasa cuando tenemos Venus en Aries? Bueno, hay acción y necesitamos y elegimos lo infantil, la valentía, el deporte, la iniciativa, competir, y es un amor más agresivo, es un amor un poco más rasposo, es un amor un poco más inmaduro, pero definitivamente es igualmente divertido debido a que tiene acción y decisión. Entonces, si Venus estuvo así no sé, tal vez, quién sabe, a lo mejor, ya cuando Venus llega con Aries, definitivamente entramos en movimiento. Vamos con la siguiente diapositiva, que es Venus en Tauro y en Géminis. También, cuando llega a Tauro, un signo de tierra, el confort, lo lento, el placer, lo auditivo, todo lo que tenga que ver con las experiencias táctiles, lo sensual, la piel, las compras. Es un excelente momento para invertir. Es un excelente momento para invertir cuando hay Venus en Tauro, sin importar qué signo seas, muy posiblemente necesitas invertir o sencillamente ir a los hechos para poder darte cuenta de qué está afianzado y qué no. Venus en Géminis, del 24 de abril al 18 de mayo. Elegimos comunicar, socializar, aprender, viajar, interactuar, escribir, charlar, crear con las manos especialmente y todo lo que tenga que ver con meter la información a la cabeza. Venus en Géminis nos habla de que queremos socializar, insisto, estar con gente nueva o diferente. Venus en Cáncer y Venus en Leo. Empieza en mayo, termina en junio y luego de junio a julio. Y con Cáncer es un signo de agua y da paso a lo íntimo, a lo hogareño, a la calidez, a estar con lo conocido, a estar en la comida, a estar en los abrazos, a estar en el cariño materno o protector de Venus en Cáncer. El Venus en Leo, otro signo de fuego, aquí es juguetón también, chispeante, quiere exhibir, quiere conquistar, quiere expresar, quiere plasmar, quiere colores, quiere brillo, quiere reír. Necesitamos o damos paso a jugar y todo lo que tenga que ver con plasmar, crear o ser un poco más artísticos. Es un cariño que es muy lúdico, definitivamente es mucho más colorido y es algo que da alivio a los meses anteriores en los cuales no hubo elemento fuego. Vamos con julio y agosto y hasta septiembre recorremos con Venus en Libra y Venus en Virgo, porque ahí empieza una fase diferente, va a empezar a retrogradar y entonces va a rondar entre Escorpio y Libra. Vamos a ver cómo funciona esta fase. Un signo de tierra, Venus en Virgo, pero Venus en Virgo es de los Venus menos amorosos. Si Venus era en Piscis era el más amoroso, Venus en Virgo es el más realista. Este, digamos, te apesta la boca, pero te voy a besar. Bueno, acepto la crueldad del asunto, ¿no? El detalle, lo minucioso, la salud corporal, la evaluación, la sana evaluación, la higiene como un acto de amor. Hay que cuidar mucho más la microbiota, la digestión. eh, Brotan actitudes más realistas y a veces lo hermoso es micro. Las cosas chiquitas tienen que ser pulcras. Entonces, Venus en Virgo en esta fase del año es cruel a veces, insisto, es muy desapegada, el cariño es más dada a
dame resultados y dame hechos y dame lo concreto para que yo pueda sentirme en la paz y en el alivio y en el regocijo de estar, digamos, a tu lado. Insisto, esto es para asuntos legales, artísticos, para asuntos incluso eh, de fashion, ¿verdad? Vamos con Venus en Libra. Del 6 de agosto al 9 de septiembre elegimos la paridad, la amabilidad, la diplomacia, la colaboración, lo legal, lo estético. La belleza es femenina. Sí hay belleza masculina, sin embargo, aquí es muy posible que las mujeres estén empoderadas. Está lo armonioso. El tacto me refiero a tener un trato amable o suave o decoroso. La conciliación, la reconciliación, la cortesía. Entonces, son Venus exigentes. Si se dan cuenta cómo es Libra, está en su máximo esplendor y cómo el Venus en Virgo en días anteriores estaba mucho más exigente. Eh, Bien, vamos a lo siguiente, que es uno de los elementos más interesantes del año. A lo mejor para mí todo es interesante, astrología, ¿verdad? Pero ¿por qué es interesante Venus en Escorpio? Porque retrograda, porque Venus en Escorpio nos va a hablar de necesito hacerte preguntas, necesito que me respondas, necesito saber la verdad, necesito que sepas que tengo preguntas para darte, necesito ir al meollo, necesito ir a la médula, necesito ir al oscuro, necesito que abras el baúl para saber qué tienes ahí. No quiero encontrarme cosas detestables y si las encuentro también las quiero saber porque me va a ayudar a evaluar dónde estoy parada. Veremos amores que renacen, veremos amores transformadores, amores que penetran, vínculos profundos, amar hasta desgarrar sería, o rasgar sería el eslogan de este Venus. Es una atracción por lo enigmático, por lo complejo, por lo sexual, por lo oculto, por lo poderoso. Y luego vienen las retrogradaciones y así estaremos al cierre del 2026, abarcando un poco 2027. ¿Qué significa esto? Que Venus retrograda, todos los planetas retrograda, excepto el Sol y la Luna. Júpiter, Neptuno, Saturno, Neptuno, Marte, Venus, no solo Mercurio. Ahora, Venus retrogradando en Libra significa que vamos a tener que rehacer pactos, vamos a tener que cambiarnos lo estético, vamos a tener que volver a tener un diálogo de, tal vez no te dije todo lo que tenía que decirte en este acto diplomático, eh, ahora que vi algunos aspectos que no me gustaron o que necesito decirte con sinceridad, pues vamos a tratar de poner los puntos sobre las IES. Y ya en las últimas semanas, 2026, prácticamente en las últimas 4 semanas, tenemos a Venus en Escorpio de nuevo y yo sugiero que tengas mucha cautela en dónde vas a pasar el fin de año. 2026. Estamos en diciembre de 2025 y yo ya estoy hablando de dónde vamos a estar dentro de 12 meses. Mira, cuando hay Venus en Escorpio, en un cierre de año, te vas a reunir con la familia, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a hablar de cosas detestables, que van a hablar de cosas crudas, que van a hablar de cosas rudas, que van a hablar de cosas oscuras, que van a hablar de cosas tenebrosas, que van a hablar de cosas siniestras. No es fácil. Entonces, pregúntate si no pudieses reunirte con las personas adecuadas, en el lugar adecuado, en el fin de año, para que puedas tener pláticas profundas con personas que no se atormentan con esas palabras. Bien, pausa para el café, ahora vamos con Marte. Esta información ya está en Instagram. Esta información nos habla de, mira, un año, llevo aquí prácticamente 1 hora hablándote de astrología y pronto pasaremos a tu carta astral. Ahora, la cosa aquí es que son 9 fases. Para Venus tuvimos 11 fases, para Marte tenemos 9 fases y la suma de Venus y Marte va a pasar por todos los signos, excepto por Libra, por Escorpio, por Sagitario. Este, Estos 3 signos, pues no va a estar ahí Marte, pero vamos a empezar con Marte en Capricornio, del 15 de diciembre de este 2025 hasta las primeras casi 3 semanas 2026. Y luego viene Acuario y Piscis y Aries, y Tauro y Géminis y Cáncer. Bueno, y luego retrograda. También Marte va a retrogradar al final del 2026. Entonces, Marte en Capricornio es muy importante, como ya hemos dicho al principio de la charla, va a sumarse con el Sol, no siempre pasa eso. De hecho, esto no pasaba desde el
no me acuerdo bien, 2000, creo que fue 93. Por ahí lo tengo en un tweet. Eso acaba de ser publicado hace unas semanas, a lo mucho 10 días. Hace 10 días te estaba yo diciendo de cuando se reunió Marte con, con Capricornio. Pero bueno, definitivamente no pasa todo el tiempo. Esta temporada tiende a ser constructiva. Los asuntos profesionales o relacionados con la consolidación, las instituciones públicas, las dinámicas militares o arquitectónicas tienden a tomar una fuerza, una acción, una productividad relevante. Excelente temporada para las personas, para cualquier persona que quiera llegar a una concretud. En este caso, el cierre de 2025 a partir del 15 de diciembre y los primeros 22 días del 2026. Y en Acuario, temporada de anarquismo, de rebeldía, de libertad, de socialmente actividad social, la mente, los amigos, la necesidad de aprender. Esto tiene un efecto todavía más relevante para ciertos soles, ciertos ascendentes, en este caso a los signos de aire, Acuario y Libra y Aries. Estas personas van a tener una necesidad de aprender, saber, vincularse. La mayoría de las personas prefieren en esta temporada lo raro, lo nuevo, lo típico y la improvisación. En este caso es Marte en Acuario. Vamos con Marte en Piscis. Otra vez les dije, vamos a tener un cúmulo de planetas en Piscis. En el caso de Marte, abarca del 2 de marzo al 9 de abril. El impulso se ve embriagado por el romanticismo, la ilusión, el deseo y la fusión de Piscis así funciona. Esta temporada podría ser la más amorosa, romántica o nublada e imprecisa del año. Eso no es para Venus. Lo que pasa es que este es Marte que dirige a los hombres. O sea, los hombres también están románticos en algunos momentos de su vida, la disposición de eh, dar un paso hacia algo que parece no un poco en falso. O sea, amar es una cosa no del todo segura y Marte en Pisces nos ayuda a pensar que a pesar de los riesgos hay que atreverse porque hay que soñar. Ese es el lema de Pisces, hay que soñar. Con Venus, perdón, con Marte en Piscis es un tramo del año en el que podría abundar la confusión, la disposición a la adicción, la negación y el deseo de escapismo. Por supuesto que no todo es blanco, no todo es negro, hay puntos medios, depende de la madurez espiritual, yo digo que de cada quien. Marte es en Aries. Marte en Aries, perdón, es del 10 de abril al 18 de mayo, uno de los mejores momentos del año para actuar, iniciar, activar, atreverse, dar el primer paso en cualquier proyecto o empresa. El liderazgo se muestra más vivo, capaz, apasionado, tenaz. También se muestran actitudes dadas al individualismo. Hay mucha mayor viabilidad para entrar en el deporte, para hacer actividad física, para tonificarse. Actitudes dadas a la pelea también vamos a tener, confrontaciones, una falta de amabilidad, un toque un poquito más tosco y es más fácil romper con miedos. Entonces, eso es lo que veremos. Aquí, ¿qué pasó? Aquí, ¿qué pasó? Vamos a quitar esta diapositiva que nos estorba un poquito. Este Leo no va aquí y se va. Bueno, entonces vamos con Marte en Tauro. Desde el 19 de mayo al 27 de junio, los temas económicos y financieros serán la principal razón de acción y confrontación al mismo tiempo. Quiero mi dinero, es el eslogan de este Marte. Podrían darse la compra precipitada de inmuebles o la inversión inadecuada. Marte en Tauro no es la mejor posición. A lo mejor es la mejor posición porque digas, yo no sé lo que vas a decidir, pero lo vas a decidir y vas a actuar. Siempre y cuando, mejor, más que nada, no lo hagas con apresuramiento. Por supuesto que hay que hacerlo con el deseo de sumar y con el deseo de lograr y con el deseo de aumentar y con el deseo de afianzar, pero no toda decisión berrinchuda, no toda decisión apresurada, pues es la mejor decisión. Bueno, entre otras cosas, Marte, debido a que es un planeta de lucha, de conflicto, de cierta escosor, es necesario que sepan que en esta temporada, del 19 de mayo al 27 de junio, hay que cuidar y ir a el especialista en la garganta, el cuello, la laringe, los oídos, en las cuerdas vocales, en los dientes inferiores, que son la temática de Tauro. Es probable que, vaya, si tú no quieres dolores de muela, especialmente muela de mandíbula, la que no te permite hablar, del 19 de mayo al 27 de junio, lo que necesitas hacer es cuidar tus dientes antes de que llegue esta temporada. Aunque también los dolores podrían llegar a la garganta, pero definitivamente te estoy diciendo algo que te puede dar eh, alivio yendo al dentista. Época adecuada para crear estabilidad por medio de valentía, atrevimiento y dedicación. Eso, por supuesto, es Marte en Tauro, un signo de tierra. Vamos con Marte en Géminis.
Del 28 de junio al 10 de agosto, época en la que se puede caer en peleas por problemas comunicativos. Los transportes, vecinos, carreteras y yo escritos toman relevancia por controversia y querellas. Tienen pasión, tienen dedicación, tienen brío, tienen como si las palabras tuviesen fuego. Hay fuego, sanador, reparador, entusiasta, todo depende de dónde y cómo y la cantidad, pero definitivamente escribir, redactar y comunicar va a tener un efecto diferente a lo normal. Necesitamos crear con las manos, con palabras, con conocimiento práctico y aplicable. Es más que recomendable esta temporada este tipo de actividades. Marte en Géminis, los vínculos sociales toman relevancia. Una actitud jovial, rejuvenecida, podría ser la clave de crecimiento. ¿Por qué Marte es crecimiento? Porque Marte es sangre, o sea, es vida, es calor, es pasión, es ardor, es movimiento. Y la vida necesita movimiento, aunque vemos los caracolitos moverse, aunque vemos que las plantas crecen paulatina y gradualmente, pues la verdad es que somos humanos y no tenemos 200 siglos por delante. Solamente tenemos unos cuantas décadas con suerte para crear esta realidad que queremos experimentar. Entonces, no hay mucho que esperar y por eso hay que afianzarse a la presión de Marte eh, que nos mueve cada 45 días a un nuevo tema. Ahora llegamos con Marte en Cáncer. Del 11 de agosto al 27 de septiembre es una época en la que hay que cuidar la digestión, la alimentación y los vínculos entre familia, las querellas. En la tribu es lo que va a haber. Es una temporada en la que no es tan fácil o simple recomendar la adquisición o compra-venta de inmuebles. Este tramo es delicado para la compra y venta de inmuebles. Casi que no se recomienda. Las acciones en el hogar, en casa o en la cocina pueden ser más problemáticos de normal. Por supuesto que hay que tener cuidado con el fuego en la cocina, en la estufa. Las luchas internas o psicológicas pueden acentuarse. Se recomienda apoyo de un especialista en la salud mental, o sea, emocional. Las cuestiones emocionales aquí, en este rubro, de ahí muy cerca de los eclipses, van a estar peliagudos. Tenemos Marte en Leo, desde el 28 de septiembre hasta el 25 de noviembre. Uno de los momentos más importantes del año, pues se logra una conjunción entre Marte, Júpiter y el nodo sur. Esto en el grado 25, el 14 de noviembre. Esto requiere su propio taller, su propio módulo, su propio post. Y lo abordaremos más adelante porque va a ser pues todo un acontecimiento ver juntitos a Júpiter, al nodo sur y a Marte. Cosa rara, pero sucede. Marte en Leo nos invita a defender nuestros derechos, nos impulsa a expresar abiertamente el cariño, el amor, el deseo, el aprecio y el gusto por alguien más. Los niños toman una relevancia mayor en esta temporada. También nos arroja la defensa de lo que se considera propio, lo que es mío y lo que se necesita dignificar, especialmente si fue creado por deseo artístico, creativo o simplemente lúdico. Entonces, hemos hecho un recorrido bastante interesante en el transcurso de los últimos meses. La verdad es que yo intenté, obviamente, condensar esta información para ustedes, para que podamos aprovecharla. Dice, Marte en Leo va del 28 de septiembre al 25 de octubre y Marte en Cáncer del 11 de agosto al 27 de septiembre. Eh, sí, Pati, ¿cómo? A ver, no sé si no entendí tu pregunta. Dice, eh, Marten Leo sale en octubre. ¿Cuándo sale? No, sale el 25 de noviembre, de 28 de septiembre al 25 de noviembre. ¿Por qué? Porque empieza a frenarse y empieza a perder velocidad y empieza a entrar a su fase de retrogradación. Y eso lo vamos a estar viendo al final del 2026 y los primeros días de 2027. Marte en Virgo. Debido a su próxima retrogradación, el cuidado de lo digestivo, de lo abdominal, también con posibles dolores intestinales a razón de conflictos laborales o del intento de cambiar y mejorar la alimentación con un cambio de dieta, o sea, en función de que estas cosas no están del todo acopladas en una persona, vamos a ver cómo las personas se retuercen el dolor abdominal. El dolor estomacal no es, el dolor estomacal es de cáncer. El dolor estomacal es allí donde cae el bolo alimenticio, o sea, lo que está entre las costillas. Al final de las costillas, eso es lo estomacal. Lo digestivo es lo que está más cerca del ombligo y más cerca de la excreción. O sea, eso es vivo. Y ahí hay que tener cuidado porque es un tramo largo. O sea, tú sabes que el intestino es largo y la necesidad porque sea tan largo es que, vamos, el cuerpo está tratando de sacar todos los nutrientes para
todo lo que le metes, ¿verdad? Entonces, la idea está en que la bilis, el enojo, la molestia, la irritación se va a acumular y entonces esta información que te estoy dando es para que, gracias a una nutrióloga o gracias al especialista, habrá que limpiar con anterioridad, con paciencia, con antelación. Cualquier tipo de dolor abdominal seguramente al final de 2026 va a deberse a que no supiste tratar algún tipo de enojo, algún tipo de irritación, de confrontación o alguna cosa que no supiste soltar. El sobreanálisis, las ideas en contención, la no expresión, lo no expresado, el deseo de mejorar o afianzar permite un estómago, sobre todo una digestión conflictuada o una acidez tensa. Esto es Marte en Virgo. Va a haber chac, chac. Posiblemente estemos viendo al final de 2026 personas que se van a ir a meterse, más bien a sacarse algún problema del aparato digestivo en función de un bisturí. No se los deseo, pero posiblemente eso va a pasar y hay que hacer algo desde ya para minorar ese malestar, ese dolor. Ahora, ¿a quién le afecta? Depende de las personas que tengan alineaciones precisas a ese Marte. Son personas que nacieron con Marte en Aries, son personas que nacieron con también un Marte en Acuario. Esas personas van a tener un poquito más de disposición a tener conflictos digestivos estomacales. No descarto los martes en Sagitario, no descarto el martes en Géminis. Pasen la voz, por favor. Esta gente necesita hacer algo desde hoy para que al final de 2026 no estén padeciendo. Bien, pues ya ha terminado la primera parte de nuestra charla. Vamos a hacer un break. Nos vamos a respirar 5 minutos, pero por lo tanto esto se sube a YouTube. Muchas gracias por su disposición. Más información, más astrología y sesiones personalizadas aquí en una de estas redes me van a encontrar. Y por mi parte, a los presentes, pues en este momento les digo que vayan al baño o hagan algo así, porque en un momento regresamos a ver sus cartas personales, personalmente, a detectar todos los patrones que hemos detectado en este 2026 en sus casos específicos. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un ratito o hasta pronto allá en YouTube. Bye.